Señoras y señores, bienvenidos al episodio 271 de otro podcast bursátil. En una semana interesante, nuevamente tenemos una semana con un crecimiento fuerte en nuestra BBC. Llevábamos 5 semanas prácticamente en un lateral después de la semana bajista donde vendieron pues el resultado de las elecciones. Esta semana nuevamente tenemos una recuperación supremamente importante. El Colcap crece un 5.2%, cerramos en 2.392, muy cerca de los 2.400. Así que bueno, 117 punticos, bien interesante esta semana, sobre todo jalonada por las Bancolombias y un poquito por ISA y Ecopetrol. Señor Llanuciño, muy buenas tardes, bienvenido a otro podcast bursátil. Henrito, muy buenas tardes. Muy feliz de estar nuevamente en otro episodio de otro podcast bursátil. Quiero enviar el día de hoy un especial saludo a 2 oyentas del podcast, a Jessica Henao y a Silvia Dueñas. Qué casualidad, ¿no? La dueña de mi corazón y si quiere la dueña de este podcast. Saludos, Silvia. ¡Upa! ¿Qué fue eso? Uy, en vivo. Uy, ¿qué fue eso? Eso acaba de hacer una oferta pública de adquisición y quedó grabada pues para la posteridad. Señor Cárdenas, una moción de aclaración y de ilustración para el respetable público y los compañeros panelistas. No, don Joan, los términos de negociación, la verdad, son confidenciales y nada de métricas, nada de eso se puede divulgar. Eso es confidencial. Ahorita en Petit Comité de OPB lo hablaremos. Sí, bueno, interesante. Saludos, Silvia, quien quiera que seas. Espero que por lo menos haya cobrado unas 30 veces utilidades y por lo menos unas 10 veces ventas. Que la OPA haya valido la pena. Bueno, tenemos que hacer nuestro disclaimer. Bueno, señor John Ramírez, no lo saludé, qué pena, disculpe, ¿cómo está hoy? Oiga, Henry, ¿por qué iba a menospreciar a don Joan? No, es que su saludo nos puso nerviosos. No se preocupe, Henrito, que después de ese noticio, pues no, eso de la presentación mía, eso pasa a un lugar secundario. Cibesística y Ecopetrol las tardes. Cibesísticas y Ecopetrol, y mineras y auríferas tardes también. Vamos bien, correcto. Vamos bien. No, pues en entonces general, con el dólar te va a decir verdes tardes también, ¿o qué? No, porque el dólar va para abajo y no tengo posición. De acuerdo, bueno. Ahora sí. De las otras 3 sí tengo. Bueno, usted está lleno de mineros, mejor dicho. Bueno, ahora sí, hay que hacer nuestro disclaimer. Los contenidos que tenemos en este programa en ningún momento son recomendaciones de inversión. Y si ustedes invierten con los que escuchan en un podcast o con lo que leen o ven en redes sociales, no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa, por favor edúquense, saquen criterios propios, porque de verdad que la cantidad de información que es más desinformación y en eso nos incluimos hasta nosotros, abunda en las redes. Bueno, semana hermosa y sobre todo hoy tuvimos una fuerte valorización. En parte también tiene que ver con lo que pasó en la reunión del Banco de la República hoy a la 1:00 p.m, antes de terminar pues la jornada bursátil, donde en la reunión de la Junta salen 2 decisiones que son supremamente interesantes. Vamos a hablar, la primera de ellas es la noticia de que autorizan la compra de $4 millones para aumentar reservas, y ese valor pues es bastante importante. Van a aprovechar que el dólar está con una dispersión supremamente alta, ¿cierto? Estamos muy baratos versus lo que veníamos viendo en el DXY. Entonces, súper importante esa noticia. Y por supuesto, pues era una noticia que no esperaba el mercado y que el dólar no alcanzó a absorber, la negociación dólar-peso no alcanzó a absorber en su totalidad,
porque el mercado dólar pues ya prácticamente estaba cerrado. Entonces es una noticia alcista para el dólar. Don Joan Ramírez, ¿usted qué opina de esta primera noticia del Banco de la República? Pues creo que puede ser una buena medida en el sentido de que pues estamos a unos niveles atractivos de dólar. Entonces, pues por ese lado lo puedo ver bien. Además, pues que el Banrep pues hasta ahora ha demostrado un manejo responsable de la economía. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, ellos han sido adultos responsables dentro de todo este caos Alguien le económico que toca ha tenido hacerlo el en este gobierno. gobierno y no va a ser Berto. No, claramente el gobierno no va a ser, ni lo fue, ya quedan afortunadamente 7 días, vamos en cuenta regresiva. Vamos a saludar con las buenas tardes a don Oscar Cadena. Bienvenido a otro podcast bursátil y de una vez, ¿cómo le pareció esa noticia de la compra de dólares del Banco de la República? Don Henry, muy buenas tardes, ¿cómo va todo? Bueno, primero, pues para hacer una precisión, son 4.000 millones, ¿no? No 4 millones de dólares, sino 4.000 millones. Estamos hablando de una compra que representa dos reformas tributarias, de las típicas, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué vale la pena analizar en este escenario? Si ustedes miran el comportamiento del dólar, venía en una caída sostenida contra el peso colombiano de aproximadamente ¿qué? 4 semanas. En ese escenario, tenemos también hoy la situación, que es la última reunión del Banco de la República. Y en esa última reunión, adicional a esa compra que anuncian, deciden mantener tasas estables. Creo que en este punto, sin ser tan claro y sin ser como uno de los mandatos del Banrep, sí creo que ya les está preocupando el tema del dólar. Ahora, ¿qué tanto sube el dólar acá? Tenemos que analizarlo de dos formas. En primer lugar, el impacto de la noticia per se, que como usted mismo bien lo decía ahora, don Henry, no lo alcanzó a absorber el mercado. La sola noticia per se va a generar un impacto significativo. De hecho, si ustedes miran en plataformas de compra de dólares digitales, el spread en estos momentos es de más de 120 pesos. Venden a 3.250 y compran a 3.130 y algo, ¿sí? Ese spread en esas plataformas no es normal. Ellos trabajan muy pegados a la TRM. La razón es que, pues, la expectativa del impacto en la subida que se va a dar el próximo lunes. Entonces, por ese lado, lo tenemos lo primero. Y lo segundo es la real ejecución eh, que se vaya a dar en qué periodo de tiempo, que no fue definido plenamente en la comunicación del Banrep. No es lo mismo usted salir a comprar 4.000 millones de dólares en un plazo de un mes a salir a comprarlo en un plazo de 6 meses, ¿sí? Ahora, si ustedes analizan el hecho de decir, venga, 4.000 millones es harto o es poquito. Normalmente uno diría, pues sí, si se compara, hay que compararlo pasado a pesos actualmente, es harto, pero también pasado o analizado respecto a la masa que en teoría circula en Colombia, eh, la cifra adquiere una dimensión importante, ¿sí? Yo hice una búsqueda rápida hace unos momentos antes de entrar a grabar, no encontré datos tan cercanos, sería la palabra, pero para el año 2021 el dólar físico que circulaba en Colombia se estimaba en 2.000 millones de dólares para el año 2021. La compra de hoy es el doble de eso. Nos puede dar un dato de la dimensión de la compra que anunció el Banco de la República. Muchos dirán, venga, ¿y por qué lo hacen? Son indicadores subyacentes y son manejo de la economía de segundo nivel, esas compras de dólar, que impactan la inflación, por supuesto, pero tienen como objetivo, digámoslo de alguna manera,
y proteger rubros de la economía. Ya estamos hablando que una tasa con una revalorización tan fuerte como la que se ha dado, pues impacta fuertemente a exportadores, eh, cafeteros, mismo petróleo, por ejemplo. Todos se preguntaban por qué si el petróleo sube, Ecopetrol baja. Pues porque es que lo que vende Ecopetrol sube en dólares, pero el peso baja durísimo, pues en el neto está estable o negativo. Entonces, los exportadores se estaban viendo golpeados. El gobierno se estaba viendo muy beneficiado, o se está viendo muy beneficiado, vía disminución del valor en pesos de su deuda. Recordemos que toda la deuda en dólares, pues al pasarla a pesos, va a requerir menos pesos para ser cancelada a futuro. Entonces, eh, claramente se viene un periodo de volatilidad a nivel de dólar. Esa volatilidad podrá ser trasladada a los precios de las acciones cuyo subyacente se venda en dólares, caso de Ecopetrol, caso de mineros, eh, GEP de alguna manera, ISA de alguna manera, pero pues ya de ahí para adelante sí toca esperar cómo reacciona. Que si es adecuada o no la medida, mm, mi conocimiento no da para tanto como para evaluar al Banred, pero se han ganado el derecho a ejecutar y que tengamos confianza en lo que ellos hacen. Muy bien, don Oscar, excelente apreciación. Yo por acá encontré que la última vez que hicimos esas compras fue en julio del 2024 y se habían aprobado 1.500 millones de dólares. Es decir, que estamos haciendo una compra en esta ocasión 3 veces más alta que lo que se hizo en el 2024. Y adicionalmente, en pesos, pues es una cantidad mucho mayor el impacto porque en julio del 2024 el dólar estaba en el rango de los 4.200 más o menos. Entonces, estamos comparando 3 veces más dólares y con una equivalencia en pesos, 1.000 pesos por debajo, que sería como el dato allí medio curioso. Janucito, su opinión de esta noticia y ya vamos a hablar entonces de las tasas de interés. Henry, bueno, a mí me parece que pues, lo que dijo Oscar es una medida que muestra que ya al banco le está preocupando el tema de la tasa de cambio. Aunado a lo que dice Oscar, no sé yo es qué tan sostenible pueda llegar a ser este efecto. ¿Por qué? Pues hemos visto que muchos bancos centrales, la historia lo han hecho, de intervenir, de anunciar compras de divisa. El Banco Central de Japón lo ha hecho muchísimas veces, lo hace actualmente, lo ha hecho el Banco Central Europeo. En algún momento de la historia muchos bancos centrales lo han hecho. El tema es, dependiendo del motivo, pueda llegar a ser el efecto, porque al final de cuentas se ha demostrado y se ve que a largo plazo es muy difícil decirle al mercado no lo haga o quiero que hagan lo contrario, porque pues la fuerza del mercado al final de cuentas termina ganando dependiendo de por qué sea el movimiento, no aclarando eso. Entonces, para mí el tema es que obviamente pues el Banco Central está cumpliendo su mandato, que es el tema de estabilización de la economía, proteger también pues la tasa de cambio, estar pendientes del dólar, porque eso también puede perjudicar tema de inflación, puede perjudicar sectores muy importantes de la economía. Para mí el tema es que no sé, o sea, qué tan duradero puede ser el efecto y si puede hacer un cambio de tendencia como tal para el dólar acá en Colombia. Puede que sí, puede que el efecto sea duradero y que esto se haya sido el piso del dólar acá en Colombia, pero también puede ser que el efecto de esta compra sea de corto plazo mientras se ejecuta y después no sé si el dólar vuelva a tener sus caídas, ¿no? Porque pues eso sí ya es muy difícil y ahí sí, pues no se puede quedar comprando todos los días y anuncios y anuncios y anuncios, porque tarde o temprano el mercado ya no va de anuncios y lo hemos visto con lo que pasa en Estados Unidos, que ya el mercado de muchos anuncios no cree y hace lo contrario. Entonces, para mí es, la duda va en qué tan sostenible pueda ser el efecto y si este pueda ser el piso del dólar, estará por verse, ¿no?
Muy bien, Janusito. Hay un artículo en El Espectador que menciona que el programa de 2024 tardó 10 meses de compras progresivamente realizadas. Entonces estos 4.500 puede que duren un poquito más. Para mí, yo creo que la probabilidad de que sea más duradero es más alta, porque estamos hablando de 3 veces más monto, ¿cierto? Y si es un tiempo a un ritmo similar de la última vez, pues va a tardar más de un año haciendo esas compras. Entonces creo yo que por lo menos piso sí es probable que le haya puesto. Probable. No estamos hablando de una posibilidad certera, pero por lo menos la probabilidad creo que sí es alta. Bueno, la segunda noticia tiene que ver con las tasas de interés. Dale, Oscar. Perdón, don Henry, para cerrar antes ese punto, yo creo que nos dieron una pista muy clave de donde ellos consideran una tasa de interés de estabilidad, donde la quisieran tener. Si empiezan compra en 3.100, están dándole los márgenes que puede tener el mercado, están diciéndonos que entre 3.000 y 3.100 es el rango en el que ellos se sienten cómodos con una tasa baja sin impactar segmentos de la industria. Eso es clave. Sí, señor, de acuerdo. Por eso digo que es probable, ¿cierto? Hay alta probabilidad de que se le haya puesto un piso en esa zona que dice Oscar, entre 3.000 y 3.100, es posible. Probable. Sí, es como por lo menos en el corto plazo, sí. Hay que ver qué sigue pasando pues con nuestra economía, ¿cierto? Pero en el corto plazo yo creo que sí es. Además que técnicamente estos niveles son interesantes pues para comprar. Ya lo había dicho la semana pasada, pero pues otra cosa era el fundamental. O sea, sin esta medida yo creo que podríamos seguir viendo un dólar a la baja, muchacho. Ojo que no es yo con el tema de que sea de corto plazo no lo tengo tan claro. Entendiendo los tiempos que nos definió Henry, 10 meses para 1.500 millones, yo lo que creo es que el Banrep sacó la bazuca para decir estoy dispuesto a defender el precio del dólar en ese rango. ¿Sí? Imagínense un choque externo que lo quiera empujar duro a 2.800. Se va a encontrar con un Banco de la República con 4.000 millones disponibles para frenar cualquier tipo de revaluación que se pueda dar en ese escenario. El punto de si a futuro el tema se puede suavizar, creo que va dado por el comportamiento del precio de los commodities en dólares. Para ponernos el ejemplo más fuerte de esos posibles choques, que son los cafeteros y floricultores, pero más los cafeteros, esto se contrarrestaría solo si el precio del café se revaloriza lo suficientemente fuerte para absorber la disminución en tasa, en TRM. Sí. En ese escenario creo que sí el Banco de la República puede aflojar, pero acá lo que hicieron fue mostrarle los dientes al mercado y decirle que están dispuestos a defender la TRM a lo que toque y como toque. 4.000 millones. Claro que si seguimos hablando de 10 meses, pues yo le entiendo, don Oscar. Y tiene todo el sentido de que 10 meses, pero si seguimos hablando de 10 meses sigue siendo un corto plazo. No, 10 meses es la referencia que puso Henry. Y en 10 meses ejecutaron el plan anterior de 1.500 millones. Acá estamos hablando que es el triple de ese monto. ¿Sí? Entonces, no, precisamente es mi punto. No lo están pensando solo para una ejecución ordenada en un lapso de tiempo. Lo que están mostrando es una herramienta para sacarle los dientes al mercado y decirles, bueno, hasta acá, estamos dispuestos a frenar esa revaluación acelerada que se viene dando. Es que esa es la cosa, o sea, yo me pongo a pensar algo y es, bueno, puede ser un instrumento que realmente tenga el efecto deseado y sea así y lo logre, ¿sí? En 10 meses, en 12, habrá que ver porque pues todavía no sabemos bajo qué, o sea, cómo lo ejecutan, porque pues si el dólar empieza a recuperar, pues tampoco se irán a afanar en ejecutarlo de una, o sea, también va a depender de cómo se mueva el dólar. Pero a mí también me deja como pensativo, no sé, porque estamos hablando de que son escenarios hipotéticos como tal, no sabemos, y es, por ejemplo, qué pueda hacer la Reserva Federal en Estados Unidos. Porque sí, yo entiendo que el Banco de la República pueda defender la tasa de cambio,
pero si se viene a nivel global una caída del dólar, no sé, un anuncio de la Reserva Federal, alguna bajada de tasas en Estados Unidos que incentive y que motive ventas de posiciones en dólares, no sé cómo pueda, o sea, no sé el efecto que pueda tener y si el Banco de la República le toca ejecutar eso más rápido y qué tan sostenible sea, porque con una Fed bajando tasas o que el entorno favorezca liquidación de posiciones en dólares, uy, no sé, o sea, muy complicado, ¿no? Oigan, les tengo un dato que me pasa un amigo acá por el privado. Esas compras inician ya. La primera compra, llamémoslo así, o la primera operación se convocó para el 3 de agosto. Cupo de 3 de agosto, 400 sí. millones. No, eso es para allá. Eso Pero va a ser, ¿serían largos en dólar? Sí, no, ¿y por qué? pues, esa pregunta tocaba resolverla antes de que hablara el Banco de la República. Yo Yo creo que, sí, yo sí yo estoy creo que largo eso en abre dólar. con capa al alza. Yo estoy largo en dólar con las utilidades del podcast porque necesito irme de vacaciones en un mes y medio. Ah, ¿cómo así? ¿A usted sí le pagan utilidades? Sí, Henry, sí, yo quiero mis sí. utilidades. Claro, a todos recibimos las utilidades del podcast dividido 4. Todos, eso sagradito todos los meses. 0 dividido 4 es igual a 0. Bueno, entonces, bueno, muy interesante. Y la otra noticia que tuvimos con el Banco de la República el día de hoy fue que dejó inalteradas las tasas de intervención cuando todos esperábamos por lo menos 50 puntos básicos arriba. Ilustres, Porque perdón nuevamente interrumpir, es que me están dateando acá por el privado para darles los datos completos. Se va a ejecutar su compra con periodicidad mensual. El plazo de ejecución definido es para 2 años. Cada operación se va a hacer por 400 millones de dólares. Hay meses en los que no se van a ejecutar. Me van a pasar el calendario ahorita. Por lo menos de las 6 primeras que ya están definidas. La gradualidad dependerá de que la TRM esté, mejor dicho, que dispara una negociación, que la TRM en el momento en el que la TRM esté debajo del promedio móvil de 20 días. En ese momento dispara una nueva operación. Cuando a usted le dicen que el ítem financiero, el actor financiero más importante del país, va a salir a operar cada vez que la TRM toque abajo el promedio móvil de 20 días, pues claramente el tema no es ampliar reservas, sino salir a defender la tasa. Está impulsando ese promedio móvil de 20 días al alza de una manera grosera, ¿sí? Es decir, básicamente nos está garantizando que no vamos a ver 2 días de mínimos consecutivos en tasa. Independiente de que la valorización sea alta o no, o sea, que sean décimas de puntos porcentuales o sean puntos porcentuales completos, pues la tendencia claramente va a ser al alza en las siguientes, al menos 2 años. sí, claro. Pues por lo que hablamos hace un rato, yo creo que esto es piso, pues con Sí. alta probabilidad, a menos que el dólar a nivel mundial, el DXY caiga, por ejemplo, de un soporte más o menos fuerte que tiene los 96, ya un DXY por debajo de 96, digamos que ya estructuralmente llevaría el dólar más abajo, pero con el dólar todavía aquí en esa zona cercana a los 100, yo creo que el dólar en Colombia va para arriba. Bueno, ahora sí, la otra noticia, muchachos, la tasa de intervención del Banco de la República, que cuando todos esperaban al menos 50 puntos básicos para que quedara en 12.5, pues nos dio una sorpresa y la dejó inalterada, que yo creo que Oigan, absolutamente nadie en el mercado esperaba eso. Y tengo que decirlo porque me lo solicitó la fuente. Manda a decir, Janusito es un crack. Es cierto, todavía no hemos visto máximos, aunque ahora aplica para el dólar. Leí el mensaje. Muy bien, ahí la lectura. Un saludo. Saludos para todos. No, si Oscar, cuando escuche la repetición del podcast, los primeros 2 minutos, mejor dicho, ahí hubo una OPA en vivo. Sí. Sí, tremendo. Bueno, entonces, eso tomó por sorpresa al mercado y fue supremamente alcista el cierre de todas las acciones, sobre todo el sector bancario. Por eso el incremento tan fuerte en Cibest, en PF Cibest, en PF Grupo Argos, en PF Grupo Sura,
Corficol, o sea, hoy realmente reaccionaron con muchísimo positivismo las acciones a final de jornada y pues creo yo que nadie, absolutamente nadie esperaba que el Banco de la República dejara quietas las tasas. Positivo, me parece muy positivo porque están leyendo con mucho optimismo lo que viene en el mercado de aquí en adelante y quién sabe si se empiezan a alinear los astros, la economía, empezamos a crecer otra vez el Producto Interno Bruto, a contener un poco la inflación. ¿Qué tal que estemos viendo los topes de tasas de interés en estos próximos meses y empecemos a decrecer incluso en los próximos? Su opinión, estimado Oscar Cadena. Don Henry, yo realmente creo que a esto le faltaba una subidita más, pero con que estén estables está bien. Necesitan ir modificando condiciones. Pusieron una modificación en la TRM fortísima. Lo sano era mantener la tasa de referencia, digamos que quieta, para identificar los impactos de alguna manera. Yo no creo, eso sí, que por lo menos en lo que resta del año vayamos a ver disminuciones significativas en tasa. Creo que vamos a sufrir un rato más el impacto salarial. Realmente no es tan fácil incorporar, que se vea totalmente incorporado con un aumento de esa magnitud en 2 o 3 meses. Y ahorita quiero ver cómo incorporamos el tema de la reducción de la jornada laboral. Recordando que esa reducción va a generar incrementos en costos de contratación de muchas empresas, sobre todo sector servicios, se va a ver impactado por la necesidad de contratar más personal o reducir las jornadas de operación en función del cumplimiento de esa reducción de la jornada laboral. Entonces creo que fue prudente, el banco fue muy prudente en esta situación de mantener tasas quietas. Tiene que ver también qué pasa arriba con la Fed. Creo que llega el momento en el que, como decía Janus, hay que empezar a revisar con cautela si a Estados Unidos le da un resfriado. Bueno, don Oscar, ¿Usted qué piensa de mercado internacional y materias primas? Hablemos de lo más lindo del mundo, el oro y minero. no, pues vea, mercado internacional, el resumen de la semana, está como complejo porque pasaron tantas cosas. Empecemos por lo que pasó en Corea. Impresionante, venía unas jornadas con pérdidas fuertes, llegó a perder más de 10-15% en par de jornadas. En una sola jornada recuperó más del 15% el índice coreano. El tema que desató todo esto es que empezaron a surgir dudas sobre el ritmo de gasto y el mercado a cuestionarse, el tema de chips, de inteligencia artificial, de los sistemas, todo lo que requiere la inteligencia artificial en utilidades y qué va a pasar aquí. Y eso desató una oleada de ventas que fue bastante fuerte y pues vemos que Corea, pues el índice coreano depende mucho de estos sectores y durísimo, o sea, fue bastante fuerte. Resultados del sector, Amazon sacó unos resultados muy buenos, le gustaron muchísimo al mercado, el tema de AWS al mercado le gustó muchísimo. Amazon operó arriba de los $250-$255 con esas noticias. Las noticias de los resultados de Microsoft también fueron muy buenas. La que no gustó, los resultados que no le gustaron mucho al mercado fueron los de Apple. Entonces, por ese lado como que cosas mixtas, pero entre todo mucha volatilidad y sin embargo en medio de todo el S&P 500 no ha caído mucho, se sigue sosteniendo, no está en máximos, pero tampoco está muy lejos de estos. El que se ha tenido mucha volatilidad, obviamente, pues es el Nasdaq, porque sometido y pues compuesto por el sector tecnológico, pues es supremamente sensible a estos cambios y pues en ese sector viviendo esa volatilidad tan tremenda, complejo. No sé, eso sí lo he dicho en varios episodios, yo no sé cómo termine eso, pero para mí la ecuación sigue siendo lo mismo. De ese gasto en inteligencia artificial
alguien va a tener que pagar la cuenta como tal. ¿Cómo? A alguien no le va a funcionar y van a tener que salir del mercado. No sé quién, porque pues eso sí, no lo sé. No sé quién termine pagando la cuenta como tal y siendo ahí él o los sacrificados, pero ese ritmo de gasto no da para tantos. Bueno, también hubo resultados de Meta dentro de ese sector. Siguen hablando del tema de la publicidad y cómo Meta puede monetizar todo eso. Y bueno, pues todo ese sector ha estado movido. Joan preguntaba por materias primas, volatilidad fuerte en el petróleo. Eso lo vimos bajar y subir más de 5% días seguidos, borrar caídas y otra vez volver a bajar al ritmo que dicen las negociaciones de Estados Unidos e Irán. Se suspendieron los bombardeos, que otra vez hubo bombardeos. Ese tema sí está complejo y bueno, viene fin de semana, así que de seguro por ese lado vendrán noticias. El tema del oro llegó a probar la zona de los $4,000 la onza, se recuperó, está formando un soporte, una zona de interés importante para el mercado. Llega a probar los 4,000, aparecen compradores, don Joan, para su querida Mineros. Vamos a ver cómo le va ahí, pero pues no sé, para mí es más difícil que el oro llegue a 3,500 a que vuelva a máximos históricos. Para mí el entorno como tal y lo que le he dicho, esas intervenciones de los bancos centrales, lo que están diciendo, lo que sucede en Japón, todo ese tipo de anuncios, para mí terminan siendo beneficiosos para metales a largo plazo. La plata también encontró soporte en esa zona de los $55. Y bueno, pues las mineras también sufrieron fuerte. Usted que tiene mineros, los costos del petróleo pues afectan su matriz de costos y por ende el mercado las penaliza, pero creo que por ahora sufren para luego como tal ver el premio, porque pues tarde o temprano esas subidas del oro también van a repercutir como tal en sus flujos de caja y pues muchas que tuvieron subidas fuertes han tenido una corrección bastante fuerte con esta caída de los metales, de incluso el 40 y hasta más del 50% en algunos nombres. Incluso algunos ETFs que replican mineras también han tenido caídas fuertes. Y bueno, pues ese es como el resumen del mercado internacional. Mucha volatilidad y bueno, esto se va a sostener por un buen tiempo. Don Oscar, una pregunta. ¿Y usted también miró esta semana mercado internacional? No, ya no, la realidad es que no he mirado mucho. Sí vi que los metales pues estuvieron como en una banda acotada por primera vez en mucho rato, entendiendo como banda acotada un más o menos 4%. Pero no estuve muy pendiente. Sí vi fuerte la subida del petróleo, pero nada más que eso. Don Giovanni, usted con mineros y que no le está poniendo cuidado al oro, ¿qué es lo que pasa? Sí, no, yo vi que había pues como circulado en esa zona cercana a los 4,000, pero vi una franca, un franco soporte ahí y veo la cosa como usted dice más de recuperación que de ruptura de los 4,000 por onza, de los $4,000 por onza. Yo lo veo muy fuerte, pues lo veo muy estable porque igual a una $4,000 por onza, o sea, los resultados de mineros deben venir muy buenos. Bueno, y las noticias en general han sido muy buenas con el tema del aumento de recompras y eso. Hoy yo tengo sesgo de confirmación, tengo acciones de la compañía. No, pero bien, pues yo creo que el entorno a largo plazo creo que le va a beneficiar. Vamos a ver qué pasa, porque pues igual en medio de esta volatilidad tan tremenda, pues la otra semana salen con alguna cosa y vuelven otra vez a, ¿cómo se dice?, a revolcar todo y a cambiar todo y ahí sí vaya uno a saber, pues esto full de anuncios. Bueno, muchachos, entonces creo que eso fue como todo por esta semana. ¿Alguna otra cosa más de resaltar? No creo, don Janus. Sí, hay que resaltar que el patrón nos abandonó malamente. Eso de Citadel, ¿cómo lo vieron? De eso no hemos hablado, me parece como bueno tocarlo un poquito, no sé. No, pues lo de Citadel fue,
no sé, o sea, complicado ahí porque lo que sucedió generó una volatilidad tremenda que dicen que terminó en una liquidación forzosa de activos que terminaron aprovechando para adquirir. O sea, como quien dice, ahí fue como generar ese movimiento para meter la mano y comprar esos activos. Pero pues, no sé, o sea, yo me pongo a pensar y digo, pues hombre, es que también estamos hablando de activos que muchos han subido bastante y uno decía, es que ese ritmo de subidas, es que cualquier cosa que pase puede cambiar todo el panorama. Todo. O sea, es que con esa forma de subir, uno dice cualquier cosita y la caída es brutal. No sé usted cómo lo vio, qué opine sobre eso. No, es que a veces vemos unas cosas como muy salidas de métricas y el mercado premia y castiga por igual, entonces a veces se salen las cosas de contexto y el mercado tiene que regular. Pero lo que me parece interesante es que aprovecharon y compraron, pues, como obviamente con mucho descuento parte de esa caída. Obviamente los que invirtieron ahí, pues, perdieron su dinero, pero los que compraron, ¿qué razones tendrán detrás? Eso es lo que se me hace interesante, saber. Es que esa es la cosa y eso siempre, o sea, y siempre ha habido mucho ruido porque incluso hay reportes muchas veces donde salen a darle palo a un sector, a una compañía, a X activo y desatan una caída fuerte y después, qué casualidad, ¿no? X aprovechó y qué casualidad que X relacionado a quien sacó el reporte. Entonces, pues, no sé, o sea, eso es muy complicado porque pues el mercado como tal, pues sí, o sea, también tiene mucha emocionalidad y pues cualquier cosa puede desatar volatilidades extremas, pero pues también siempre ha estado como ese, ¿cómo se dice, no? Como ese tufillo, como esa vaina de que muchas veces sacan reportes con la intención de y después terminan aprovechando lo que ese reporte ocasiona. Pero bueno, pues muy complicado. O sea, la verdad, lo que yo le decía, son activos que se han subido tanto que a mí me parece que cualquier cosita podía desatar una corrección tan fuerte. Es que es más, si uno se ponía a ver, por ejemplo, que mencionábamos Corea, es que si alguien pone la gráfica del Kospi, ¿sí? Mire la subida del Kospi, el índice de Corea, lo rápido que subió y lo fuerte que subió. Incluso yo miraba el Kospi y yo decía, es que el Kospi puede bajar a $4,000. A 4,000 puntos, perdón. El Kospi puede tocar los 4,000 puntos para lo que ha subido. En una corrección podría ir a 4,000 puntos. Pero pues bueno, tuvo una recuperación y uno dice, bueno, quien lo mira de corto plazo, o sea, quien mire eso dirá, uy, qué volatilidad tan tremenda en esta semana. Y quien lo mire de largo plazo verá que prácticamente esa caída que tuvo en par de días los activos coreanos, si lo ven a largo plazo en un solo día recuperó lo que cayó y uy, no pasó nada. Pero bueno, así es el mercado, muchachos. Y bueno, creo que entonces ya cubrimos como lo más importante que pasó esta semana. El patrón nos abandonó, como dijo Oscar, y bueno, creo que nosotros también los abandonaremos con... No, y no vamos a hablar de mercado local, ¿o qué? O ya. Pues es que del mercado local ya hablamos, ¿no? Creí que vamos a ver top movers, pero bueno. Entonces, bueno, no, qué pena por lo poquito. Ya que el patrón nos abandonó, bueno, pues los dejamos con ganas de más con un podcast. Esto es otro podcast recortadito. Pero venga, y el descache de la semana. Bueno, hoy el Colcap cerró a 2,392 puntos, subió un 2,12%. Don Joan, ¿cómo cierra el Colcap la otra semana? Siendo semana corta porque el viernes es festivo. Pero hay posesión y yo creo que, bueno, yo creo que el mercado ya está ampliamente descontando que este tipo en una semana ya no va a poder hacer más daño del que ya hizo. Está en claro cambio de tendencia. Entonces yo creo que seguiremos al alza. Digamos, ¿en cuánto cerró? ¿2000 qué?
2.392. 2.450, vámonos pues bien bullish. Upa. Don Oscar, ¿y usted? Yo solo por el hecho de que ROA ya esté afuera oficialmente de Ecopetrol, creería que Ecopetrol debe impulsar a la BBC. Un 2.850 de Ecopetrol nos deja por ahí en un 2.000, ¿qué? ¿2.400? Sí, 2.400 del Colcap. Ay, no, pues ya dijeron lo que iba, el pronóstico mío. Bueno, entonces yo digo que en medio de estas noticias, vámonos porque un 2.425 la otra semana. Vamos a ver, yo creo que el índice sigue subiendo y esa es otra de las noticias, don Oscar, del mercado local, el cambio, pues que ya no sigue roba en Ecopetrol, pues lo que le quedaba de tiempo en Ecopetrol, pues ya él no sigue. Vamos a ver el nuevo gobierno a quién designa, ¿no? Todavía no se tiene nombramiento oficial, ¿cierto? No. ¿Qué nombres se barajan por ahí o qué? Nombramiento oficial no va a haber en mucho rato porque el proceso no es tan simple como todos nos imaginamos. Lo que debe suceder es que el gobierno solicite una asamblea extraordinaria de accionistas para que en esa asamblea formalizar su plancha con los nuevos integrantes de junta directiva, y una vez ese nombramiento, la nueva junta directiva, es esa junta la que inicia el proceso de selección de presidente de Ecopetrol. Para eso contratarán una headhunter, una cazatalentos, sea que lo usen o no, por lo menos por guardar las apariencias, deben contratarlo y posterior a eso, pues hacer el nombramiento. Creo que el presidente encargado va a estar encargado para mí entre 1 y 2 meses. No creo que sea tan rápido ese nombramiento. Bueno, pues yo tampoco escucho, pues se habla de posibles candidatos, pero pues todavía lo que dice Oscar, no hay nada oficial. Yo personalmente espero realmente que nombren y que quien quede sea el mejor posible. Ecopetrol lo necesita y el país como tal lo necesita y bueno, pues ojalá sea el mejor nombre posible el resultado de esa selección. Y bueno, con estos panelistas y esta valiosísima información y sin el patrón de Estación Caballito, tradición argentina, ubicado en el local 115 del Portanova Center, kilómetro 2.2, vía Aeropuerto Llano Grande. Esto fue otro podcast bursátil y sin el patrón. Germanico rap, muy difícil componer una canción para otro podcast bursátil. Si me piden mover, Joan quiere rock aburrido y eso no va a aprender. Si es por Joan se cae el piso antes de nacer. Janus trae la sombra, Henry trae el peso. Uno quiere el golpe duro, otro el mismo exceso. Y yo mirando la libreta con el pulso tieso, porque entre tanto gusto nadie llega al acuerdo. Entonces cambió el plan, se fue la discusión. Uno pedía calma, otro más agresión. Y en medio del problema sonó la solución. Que lo escriba el bot con pura precisión. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Si nadie se pone de acuerdo, lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Para el podcast bursátil, lo compuso el bot. Joan dice suave y el cuarto se enfría. Janus dice más pesado y tiembla la sillería. Henry quiere martillo sobre cada melodía y yo con la pantalla viendo la pelea fría. No fue por capricho, fue por necesidad. Cuando todos se empujan nadie marca la verdad. Así que el bot lo armó con una sola claridad. Si el humano duda, la máquina da identidad. Entonces cambió el plan, se cerró la sesión. Un clic sobre la mesa, 2 golpes de razón. Y en medio del caos quedó la conclusión. Que lo escriba el bot con toda la intención. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Si nadie se pone de acuerdo, lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Lo compuso el bot. Para el podcast bursátil, lo compuso el bot. Y si piden otro giro también lo puede hacer.
con plomo, con descanso, según lo quieran ver. Pero hoy no hay debates, hoy toca reconocer. Cuando manda el desorden, el bot sabe resolver. Lo compuso el bot, lo compuso el bot.